Ya se lo comentaba, senadores de Morena alistan la creación de una comisión especial para investigar al expresidente Ernesto Zedillo por supuestas operaciones ocultas relacionadas con el Fobaproa. Vamos a platicar del tema y de otros asuntos legislativos con Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal de Morena. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Mario, por esta oportunidad. Gusto Platicar saludarte. contigo, con todo el auditorio sobre estos temas tan relevantes de Y, nuestro país. y vicecoordinador de la bancada de Morena, ¿no? En la Cámara de Diputados. Oye, pues este asunto de Ernesto Zedillo. A ver, quiero preguntarte primero, Alfonso Ramírez Cuéllar, ¿tú qué andabas haciendo por esos momentos del Fobaproa en la política mexicana? Bueno, en una primera instancia, todos 94, 95, 96, 97, todo lo que se conoció como el error de diciembre, Sí. más bien el horror de la administración del presidente El efecto tequila, Salinas y ¿no? de el Sí. horror del presidente Zedillo, pues hicimos un gran movimiento defendiendo el patrimonio familiar y productivo de muchos empresarios y comerciantes, agricultores, ganaderos, de muchas familias con créditos hipotecarios y con créditos al consumo que se veían amenazados por la voracidad de las instituciones bancarias y financieras. Y posteriormente, pues yo fui diputado federal encargado de investigar el FOBAPROA, presidente de las comisiones investigadoras de este episodio tan vergonzoso que sigue siendo un expediente abierto y que esta deuda de particulares pues fue convertida en deuda pública por parte de una complicidad entre el Partido Revolucionario Institucional, el PAN, y pues el propio presidente Zedillo, particularmente Eduardo Fernández, Guillermo Ortiz, que eran los encargados del área hacendaria y financiera, bancaria, en ese momento en que estamos pues todavía discutiendo lo que ocurrió con los pagarés del FOBAPROA y con el rescate bancario. Sí, sí. Tú eras parte o el líder de esta organización campesina conocida como el Barzón, ¿no? Oye, Era una sí. organización que agrupaba agricultores, Ajá. a empresarios también, a muchísimos comerciantes, transportistas, muchísimas familias que tenían los créditos hipotecarios. Era un movimiento pues muy amplio, muy grande, con mucho apoyo y que afortunadamente, a diferencia de otras partes del mundo, logró proteger este patrimonio productivo que se había construido con mucho esfuerzo por cientos de miles de familias en nuestro país. Uh-huh. Este tema de la irrupción en la Cámara de Diputados con caballos y demás, ¿tú cómo lo recuerdas? Porque el otro día te escuchaba una entrevista donde decías que no fue así tal cual como se recuerda de la irrupción en la Cámara de Diputados a caballo. ¿Cómo fue ese momento, Alfonso Ramírez Cuéllar? No, yo creo que la tensión en todo 96, 97 fue una tensión muy fuerte. Sí, sí. Había protestas donde de manera cotidiana se tenían que tomar las instalaciones de muchísimas instituciones bancarias, se ocupaba también los espacios de los juzgados en nuestro país. El propio Banco de México fue tomado por este movimiento. Entonces participó, es una especie de rebelión de las clases medias, de los sectores medios productivos y profesionistas de nuestro país. Es una rebelión de las clases medias que quería defender lo que había construido a lo largo de muchos años, que estaba horrorizada, atemorizada, pero también indignada con lo que hizo el presidente Zedillo y el presidente Salinas, y que pues no comprendía cómo un desfalco por errores propios en el manejo de los bancos, por la corrupción de los propios consejos de administración de las instituciones bancarias y financieras, se iba a convertir en una deuda pública que hoy estamos pagando. Todos recordamos aquel 12 de diciembre de 1998, donde de manera total y absolutamente alevosa
el PRI y el PAN, con la complicidad de la Secretaría de Hacienda, de Guillermo Ortiz, pues decidieron convertir las deudas privadas en deudas públicas. Recordemos que los bancos quiebran porque entre ellos mismos se prestaban, se daban financiamientos sin ninguna garantía, había un relajamiento en la disciplina, en la regulación del manejo por parte de los banqueros. Entonces ellos mismos también provocaron la quiebra bancaria. No hay ninguno que esté pagando alguna responsabilidad, no hay nadie que esté en la cárcel, no hay nadie a la que se le haya sancionado, y esta es la impunidad que hace que el FOBAPROA siga siendo un expediente abierto que tiene que esclarecerse, porque entramos con una deuda de 600, 700 mil millones de pesos, hemos pagado 2.300.000.000.000 de pesos y todavía nos queda una cantidad similar para poder cubrir el saldo de un financiamiento que era privado y que se convirtió en público. Sí, sí, sí. Ahora, digamos, eso ya tiene varios sexenios, fue con Ernesto Zedillo, no es porque se tenga que olvidar, ni mucho menos, porque además, como tú dices, Alfonso Ramírez Cuéllar, es una deuda que seguimos pagando y seguiremos pagando los mexicanos todavía por mucho tiempo, pero traerla hoy al debate público cuando hay prioridades como Estados Unidos, los aranceles, el crecimiento de México, en fin, muchos los programas y proyectos que tiene el gobierno actual, es de ayuda, digamos, le ayuda a la opinión pública, al debate político, retrotraer un tema que pasó hace mucho tiempo y que finalmente estamos pagando y seguiremos pagando los mexicanos, Alfonso. No, yo creo que es algo que tiene que conocer las nuevas generaciones. Ojalá y se esclarezcan todo lo acontecido. No es el único punto ni es el punto principal de debate nacional. Tanto el gobierno de la República como todos los legisladores pues estamos metidos en otros temas, efectivamente el que tú señalas, cómo mejoramos la relación con Estados Unidos y con Canadá, cómo le damos un nuevo marco que respete el Tratado de Libre Comercio, que garantice el cumplimiento de las normas en materia de telecomunicaciones, cómo superamos esta situación de debilidad en el crecimiento de nuestra economía y sobre todas las cosas, cómo le hacemos para que haya mayor inversión privada de carácter mixto que nos permita generar mayor infraestructura en nuestro país, fortalecer nuestro sistema eléctrico y también el de hidrocarburos. Yo creo que lo más importante es pues esclarecer las cosas, castigar lo que se tenga que castigar, pero lo significativo, lo actual, lo más importante es elevar la confianza, elevar la inversión pública y privada para detonar muchísimo crecimiento que tanto necesitamos. Hay una propuesta, por cierto, del PRI, el senador Moreira, para que se para que se pague el tema del FOBAPROA, para que se revise ese asunto y se cancele la deuda que tenemos los mexicanos con este tema. ¿Se puede, es viable esa propuesta? ¿Qué se puede hacer pues para resarcir todo esto que ya sucedió con el FOBAPROA? Pues es una desfachatez del diputado Moreira, porque él junto con el PAN, diputado, sí, sí. El PRI junto con el PAN, pues fueron los que votaron a favor ese 12 de diciembre del 98, votaron a favor para que esas deudas ilegales, esas deudas privadas, se convirtieran en deudas públicas. Este es el problema principal que tiene que quedar claro. Nosotros, tú recordarás, Mario, hemos hecho un esfuerzo desde que entró el presidente López Obrador. Yo estaba presidiendo también la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Hemos hecho ajustes, reducciones, disminuciones, nuevos cálculos para evitar el pago de tanto interés, pero creo que lo primero que tenemos que recibir pues es una disculpa pública del PRI, del PAN y del presidente Zedillo por este horror que cometieron en la administración del 94-2000, todo ese periodo, porque sí es muy importante hacer ajustes con la historia, evitar repetir los errores y sobre todo que asuman su responsabilidad en este enorme endeudamiento y este gran saqueo que sufrió México
a partir de la forma como convirtieron los pagarés del FOBAPROA a las deudas privadas en deudas públicas. ¿Se va a crear una comisión para investigar este tema y también para eventualmente llevar a juicio al expresidente Zedillo? ¿Cómo está la cosa con esas Pues investigaciones? se están analizando muchas opciones. Yo creo que lo primero es exigir una disculpa pública al PRI, al PAN, al presidente Zedillo, por haber convertido estas deudas privadas, deudas ilegales, en deudas públicas, esclarecer lo que se tenga que esclarecer, hacer un esfuerzo porque no lastime tanto el cumplimiento de estas obligaciones, pero como tú señalas, pues sí tenemos que ver para adelante, ajustar los errores que se cometieron por parte de estos dos partidos en el pasado reciente, y hoy lo más importante es incrementar la inversión pública y privada para generar mayor infraestructura y elevar los niveles de bienestar. Sí esperamos una disculpa pública del PRI, del PAN, del presidente Zedillo por este horror económico que cometieron después de la crisis del 94. Bueno, pues a juzgar por los artículos publicados y las respuestas de Ernesto Zedillo, no parece que ese escenario se vaya a dar, el de la disculpa, Alfonso. Yo creo que sí, yo creo que debe privar la sensatez, él debe asumir esa responsabilidad porque en verdad no fue un error de diciembre, fue un horror de toda la administración del presidente Zedillo y del presidente Salinas. Uh-huh. Bueno, pues un horror económico el que cometieron, se disparó muchísimo la pobreza en nuestro país, se destruyó muchísimo patrimonio y mucha riqueza nacional y se enriqueció una nueva casta de grandes potentados que se hicieron multimillonarios con esta privatización bancaria y con este quebranto del sistema financiero en México. Uh-huh. Oye, de los morenistas que entonces eran priistas y que apoyaron este asunto del FOBAPROA, ¿qué nos dices, Alfonso Ramírez Cuellar? No se les ha mencionado por el momento, pero unos acreditadamente estuvieron ahí en estas votaciones y hoy son morenistas. Pues sí, pero el hecho de que sean morenistas no les quita la responsabilidad histórica de haber sido cómplices en ese momento y de haber participado en la conversión de deudas privadas en deudas públicas, que bueno, que han rectificado, pero también deben una explicación de por qué votaron a favor ese 12 de diciembre del 98, por qué votaron a favor de convertir esto en una deuda pública que todavía seguimos pagando. Y también había funcionarios que hoy están en Morena que tenían la rectoría de esta irresponsable decisión del rescate bancario, y creo que pues eso es algo que ellos deben de, igual que el PRI y el PAN, y de pedir disculpas, dar una disculpa pública también. Ya. Oye, por último, Alfonso Ramírez Cuellar, ¿cómo van los temas del periodo extraordinario de sesiones? ¿Cuándo pues arranca y le van a dar entrada a qué temas, a qué iniciativas? Pues ahorita tenemos proyectado para el mes de junio el periodo extraordinario para abordar telecomunicaciones, competencia económica, seguridad pública, como las tres grandes prioridades para garantizar que todos los pendientes los podamos cubrir antes del mes de septiembre, del inicio del próximo periodo de sesiones, y creo que esto sería factible para abrir un debate, una gran conversación nacional, un acuerdo muy grande que nos ayude a sacar una buena ley de telecomunicaciones, una ley de competencia que garantice el cumplimiento del artículo 28 y también el Tratado de Libre Comercio, y además una ley que nos ayude a combatir los monopolios, esta dominancia tan abusiva que se da en muchos mercados, castigar los sobreprecios y sobre todo apoyar al consumidor con mayores niveles de bienestar, y a muchísimas pequeñas y medianas empresas que quieren entrar al mercado, pero que por las barreras de los grandes dominantes, de los que tienen preponderancia, no los dejan. Entonces creo que debe ser una ley de telecomunicaciones y de competencia que nos ayude a elevar la productividad en México. Bueno, pues gracias como siempre, Alfonso Ramírez Cuellar, por estos minutos. Que estés muy bien, hasta pronto. Es diputado federal de Morena y vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.